Nos encontramos en el Salón de Exposiciones de la Caja de Ahorros del Mediterráneo en Mula. La exposición que ahora les vamos a presentar trata sobre el siglo de prensa, un siglo de prensa en Mula. Es la segunda exposición sobre el primer centenario de la imprenta en Mula. Como se ha dicho antes, inmediatamente después de abrir la imprenta, don Basilio Robles abordó, apoyado por jóvenes de su edad, la publicación semanal de un periódico, La Voz de Mula. Simultáneamente, en la Navidad de 1889, ese grupo de muchachos, entre los que citaremos a Juan Antonio Perea, a Gregorio Boluda del Toro, a José Pomaré, sacaron el primero y único ejemplar de El Mosquito, realizado en una primitiva multicopista. Luego de los citados semanarios, el noticiero de Mula y La Lata, habrá un intervalo de 20 años hasta 1917 en que Mula no contará con periódicos propios. Vivirá a remolque de lo que se publique en la prensa provincial. El siglo XX verá el nacimiento de 9 periódicos, a saber, El Faro de la Juventud, El Heraldo de Mula, La Semana, con 2 extraordinarios, uno dedicado a don Juan Ortega y Rubio y otro al Niño Jesús de Belén. El Amanecer, El Porvenir, El Devoto del Niño, que ustedes están apreciando los 2 únicos ejemplares que salieron. La Campana, (1933-1966), El Monasterio del Niño, con el cual se cierra la saga de los periódicos muleños de larga duración. Tras ello, los únicos medios de expresión durante los años 60 y 70 estuvieron a cargo de los muchachos de la OG local. Con la llegada de la democracia, la desaparecida Asociación Cultural Alondra sacó 2 números de Una Voz de Mula en un intento de desentumecer la aletargada vida de la ciudad. Tras estos intentos, la Biblioteca Municipal, AMADE, algunos colegios e incluso el Instituto de Bachillerato sacarán de tiempo en tiempo revistas de contenido cultural. Luego, el colectivo literario libertario Maula pondrá en la calle varios periódicos de efímera vida, como Hierba Seca y Alas, bastante bien realizados. Hoy en día, tanto el Ayuntamiento como el PSOE han editado sendos boletines informativos, a la vez que la Escuela Unitaria de Mula y el Centro de Educación Adulto han invitado a sus alumnos
a que elaboren revistas en las que todas colaboran. Pero el visitante no solo podrá ver los periódicos ya mencionados, sino que se ha realizado una selección de prensa regional entre la que destacaríamos los números extraordinarios que la revista Renovación dedicó a Mula en los años 1919 y 1921. El que el Heraldo del Segura publicó coincidiendo con el vuelo del autogiro inventado por Juan de la Cierva entre Cartagena y Mula, 21 de septiembre de 1930. Y otros muchos de los últimos 80 años, la mayoría murcianos, que quien visite la muestra podrá admirar. Algunos sí. Don Jesús Morata Moya, que tiene un empleo muy gracioso, que es que trabaja en Hacienda. En fin, Hacienda como todo. Entonces este hombre, aparte de eso, es licenciado en Historia y ha estudiado un periodo muy interesante de Mula, y que es el siglo XVIII y el XIX, desde un aspecto muy peculiar, que son las ordenanzas. Las ordenanzas son unos reglamentos, concretamente las ordenanzas municipales, que son de las que trataré, son unos reglamentos municipales en los cuales se reflejaba pues cómo tenía que funcionar un determinado aspecto de la vida ciudadana. Quiere decir que esa ordenanza, ahí lo va a desarrollar mucho más, pero quiere decir que si esa ordenanza existía, es que el problema también lo había. Entonces esa ordenanza intentaba ponerle fin. Es un tema ciertamente interesante y vital para un municipio del antiguo régimen de Mora. Dicho eso, os dejo con Jesús Morata. Bueno, pues vamos a empezar haciendo un poco más de hincapié en lo que os ha comentado Juan. Entonces, por si no lo tenéis muy claro, voy a intentar explicaros así un poco por encima y para que lo entendáis de la mejor manera posible lo que son las ordenanzas. Las ordenanzas municipales son unas leyes, o sea, son las leyes que dicta el municipio. Lo mismo que existen leyes a nivel nacional, existen unas leyes municipales que se ciñen dentro de los problemas locales propios. Entonces, pues lógicamente cada pueblo va a tener sus ordenanzas y esas ordenanzas van a tener un ámbito estrictamente local. Aquí lo que se trata de ver es cómo nos pueden servir estas ordenanzas
para ver, o sea, dentro del campo de la historia. Si, como bien ha dicho Juan, el hecho de que un problema se trate en la ordenanza, en las ordenanzas municipales, es señal de que existe. Entonces podemos decir que las ordenanzas son como la punta del iceberg, que nos va a indicar que existe una serie de problemas que le pueden servir al historiador para entrar dentro del análisis de varios tipos de problemas. Entonces, en principio, podemos ver que las ordenanzas, o sea, vamos a ver que existen dos tipos de historia. La historia que normalmente que vosotros estáis acostumbrados a ver en los libros, que es la historia de los nombres de los grandes reyes, la historia de las batallas, la historia de los grandes hechos. Y por otra parte, está la historia de lo cotidiano, que es la historia que más nos suele afectar a todos directamente, que es la historia de los problemas que estamos viviendo continuamente, cada uno dentro de nuestro pueblo. Entonces, vamos a empezar hablando, antes de entrar de lleno en las ordenanzas, vamos a empezar hablando un poco, haciendo una introducción sobre la sociedad local, cómo estaba estructurada la sociedad local en Mula en el siglo XIX. Así, en resumidas cuentas, se puede decir que existe, en principio, unas clases dominantes que van a tener una mentalidad que se va a basar en la tradición y en los buenos usos y costumbres. Más adelante vamos a ver cómo esto se refleja en la ordenanza. Y por otra parte, existen las clases populares que tienen una mentalidad que se queda más en lo superficial, entra más dentro de la superstición y que dependen económicamente de las clases dominantes. Vamos a entrar ya de lleno en las ordenanzas del siglo XIX. En principio, vemos que estas ordenanzas, que se publicaron hacia 1860, están estructuradas en varios capítulos. Y dentro de cada capítulo se tratan diversos aspectos de la vida local. En principio, podemos ver el aspecto religioso. Estas ordenanzas tenemos que tener en cuenta que estaban hechas por la clase dominante, que en aquella época estaba muy emparentada con el clero. O sea, que había una relación muy fuerte entre clero y clases dominantes. Y por otra parte, hemos dicho antes que esta clase dominante se caracterizaba por una mentalidad conservadora. Pretenden conservar lo esencial de la religión y se van a oponer a las manifestaciones más de tipo folclórico. Por otra parte, las clases bajas ven la religión como una excusa más para divertirse o manifestar sus supersticiones. No sé, me estoy enrollando un poco, no sé si me vais siguiendo, vais entendiendo las ideas que hasta ahora he dicho. Bueno, pues vamos a seguir un poco. Entonces, vamos a ver, lo que voy a hacer para hacer esto un poco más ilustrativo es ver cómo se da la unión entre poder y religión. Entonces vamos a ver algunos de los artículos de estas ordenanzas para que veamos cómo hay incluso algunos mandamientos y preceptos de la Iglesia que están incluidas en estas ordenanzas municipales. Por ejemplo, el artículo primero dice, y leo literalmente: se prohíbe todo trabajo personal en los domingos y días de precepto, exceptuándose únicamente las profesiones, oficios, ejercicios de servicios públicos y privados necesarios. Si en algún caso urgente fuese indispensable el trabajo en tales días, habrá de obtenerse previamente el permiso del alcalde, justificada la necesidad y de acuerdo con la autoridad eclesiástica. Fijaros hasta qué punto estaban unidos el poder político y la religión, hasta el punto de que un precepto religioso como era el de santificar las fiestas, vosotros sabéis que la Iglesia prohíbe el trabajo en los días de fiesta, queda reflejado en unas leyes municipales. Vamos a leer el segundo artículo también para que comprendáis esto. Desde el Jueves Santo, celebrados los divinos oficios,
hasta el sábado siguiente después de tocar a gloria, no podrán andar carruajes por las calles, ni hacerse ruido, exceptuándose para lo primero algún caso urgente, previa licencia de la autoridad. O sea que estaba tan entroncado el sentimiento religioso dentro de las clases dominantes y dentro incluso de las clases bajas también, que se exageraban las prohibiciones. O sea, fijaros que durante 3 o 4 días se prohíbe andar carruajes por las calles, a no ser una cuestión muy urgente, de mucha necesidad. Bueno, hay otra cosa también que está dentro de estas ordenanzas, también entroncada con la mentalidad conservadora de las clases dominantes, y que lo podemos ver en algunos artículos de estas ordenanzas, en los que tratan, hemos dicho antes, y esta idea quiero explicarla y remarcarla para que os quede clara, que por un lado existe una mentalidad conservadora que trata de mantener lo esencial de la religión, pero por otra parte está el pueblo que muchas veces utiliza, y eso sigue pasando todavía, la religión, una fiesta, es una excusa para divertirse, es una excusa, pues no sé, para montar una fiesta, para montar cualquier cosa de jolgorio o alegría, ¿no? Entonces, eso llega un momento en que se produce un choque, porque por un lado existe el puritanismo de las clases conservadoras y por otro lado el pueblo que quiere divertirse. Pero, ¿quién son los que suelen hacer esta ordenanza? Me parece que lo hemos dicho. ¿Quién hace esta ordenanza? Las clases dominantes son los... Entonces, vamos a leer algunos de estos artículos de la ordenanza, vamos a leer el artículo 5 y 6, para que veáis cómo intenta reprimir las manifestaciones populares, para evitar que la religión caiga en los chavacanos. Vamos a leer, por ejemplo, el artículo 5, que dice que en las procesiones se guardará por los concurrentes el orden y compostura debido, y en todo caso se prohíbe andar por las calles con tambores, fuera de los pocos que con permiso de la autoridad distribuya la Hermandad del Carmen, y aún estos irán solamente en la procesión. ¿Esto os suena algo? ¿Os recuerda algo esto de los tambores? Bueno, sabéis que actualmente existe la tradición de tocar el miércoles santo los tambores. Pues veis aquí cómo las clases dominantes están tratando de reprimir esta costumbre, porque no encajaba, si os acordáis del artículo que hemos leído antes, que prohibían cualquier tipo de ruido. Si prohibían incluso andar carruajes, menos iban a permitir que la gente andara por ahí por las calles tocando tambores. Y el artículo 6, que dice que igualmente se prohíbe que las personas vestidas de nazareno vayan por las calles fuera del acto de dirigirse a la iglesia, absteniéndose siempre de toda algazara a estilo de máscara y de cualquiera otros desórdenes, muy ajeno a la devoción que debe resaltar en tales días. ¿Qué os recuerda esto? A mí esto me suena a dos fiestas distintas. Por un lado, exactamente, por un lado el carnaval y por otro la Semana Santa. O sea, que existía, y es una tradición que nosotros no hemos conocido, pero nuestros mayores sí, existía una tradición que aquí se llamaba los nazarenos de la broma, donde antes de las procesiones, muchos de los nazarenos que luego iban a salir en las procesiones, pues se dedicaban a gastar bromas al modo de carnaval, al modo de vestidos tapados la cara con el capirote, iban de casa en casa o por las calles gastando bromas. Esto está aludiendo a esa tradición. Y una vez más estamos viendo como las clases del concejo que ha dictado esta ordenanza está intentando reprimir esa costumbre porque le parece chabacana y le parece de mal gusto y le parece también una falta de respeto a la religión. ¿Estáis de acuerdo con eso? Bueno, pues vamos a entrar de lleno porque estas ordenanzas también dedican una parte muy importante al carnaval. Dedican concretamente 5 artículos al carnaval. Y es que el carnaval ha sido tradicionalmente, y eso no solamente en este pueblo, en Mula, sino en muchos sitios de España, ha sido tradicionalmente una de las fiestas más populares y que más arraigo ha tenido, aunque en los últimos años ha perdido fuerza.
Entonces, el carnaval, sabéis que siempre se ha caracterizado por ser una fiesta donde se ha satirizado, donde la gente se ha divertido a su manera, cada uno por libre, incluso que ha tenido ciertos rasgos de erotismo. Pero esto, otra vez estamos con el choque de mentalidades, va a chocar otra vez con la mentalidad de las clases superiores. Entonces van a intentar reprimir a través de las ordenanzas, van a reprimir todas estas manifestaciones de sátira que se hacían contra las instituciones, tanto civiles como religiosas. Incluso hay otra cosa también que se daba mucho en estas fiestas y que mucha gente hacía aprovechándose de que en el anonimato, o sea, de que iban vestidos de máscara y que no lo reconocían, pues para tener venganzas personales o para hacer algún robo y tal. Entonces os voy a leer un par de artículos para que veáis también cómo se va a intentar de reprimir estos dos aspectos del carnaval. En principio, que se satirice a las instituciones y luego que haya gente que se aproveche de ir vestido de máscara para hacer de las suyas. Vamos a leer el artículo 16 que dice: tanto en las calles como en los bailes se prohíbe el uso de vestiduras de ministros de la religión o de las extinguidas órdenes religiosas y de trajes de altos funcionarios civiles y militares, como también el de otra cualquier insignia o condecoración del Estado. Otra vez la mezcla entre poder político y religioso. Y luego el artículo 17, que va encaminado a reprimir cualquier tipo de venganza que se pudiera hacer, dice: ninguna persona disfrazada podrá llevar armas aunque lo requiera el traje que use. Está claro esta idea también. Bueno, pues más o menos hasta aquí, aunque son mucho más amplias porque las ordenanzas tienen en total 133 artículos, ¿no? Pero vamos, hasta aquí hemos llegado a lo que se puede decir la diversión espontánea, cómo el Concejo va a regular una serie de fiestas y diversiones más espontáneas. Hay otros aspectos de las ordenanzas que van encaminadas a organizar un poco otro tipo de diversiones. Aquí en Mula, que otra de las tradiciones que por desgracia se han perdido, existía un gusto por el teatro, una afición bastante grande por el teatro. Incluso prácticamente desde el siglo XVII aquí han existido algún teatro, algún sitio donde se han representado comedias. Esto a principios del siglo pasado, las funciones se daban en un teatro que existía donde prácticamente se encuentra ahora la Cruz Roja, ¿no? Eso lo sabéis. Y después de derribarse el teatro ese para echar la carretera de Murcia a Caravaca, que es la que conocemos actualmente, entonces se puso donde, tú lo sabes. ¿No te acuerdas? No, que puede que os lo hayan comentado ya en alguna charla. Se puso donde actualmente está el convento, la iglesia del convento de San Francisco. Entonces, allí pues se hacían representaciones de todo tipo y una de las cosas que va a tratar de hacer las ordenanzas también es de que la gente procure guardar el orden dentro de estas actuaciones. Entonces os voy a leer un par de artículos que son bastante curiosos por lo anecdótico. Por ejemplo, el artículo 22 dice que se prohíbe dar golpes en el suelo o banco y proferir expresiones que puedan ofender la decencia o turbar el buen orden, sosiego y diversión del público. Vamos a entablar un poco de diálogo sobre esto. A ti, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Sí. ¿Cómo? Andrés. ¿A ti a qué te parece que va encaminado este artículo? ¿Qué es lo que pretenden con esto? ¿Lo has escuchado? No, bueno, vamos a ver. Dice... Exactamente, dice: se prohíbe dar golpes en el suelo o banco y proferir expresiones que puedan ofender la decencia o turbar el buen orden, sosiego y diversión del público. O sea, lo que se pretende es que la gente que vaya verdaderamente a ver teatro, que no se vea perturbada por otros que vayan a dar golpes en el suelo, a protestar.
Y luego, por ejemplo, el artículo 25, que dice que también se habrá de obtener de antemano para arrojar coronas, flores y versos al escenario en obsequio de cualquier actor, quedando absolutamente prohibido el arrojar otros objetos que expresen agrado o censura. O sea, esto está claro, va para proteger la integridad del artista, sobre todo de los artistas malos, para evitar que le tiraran tomate y cualquier otra clase de objetos. Bueno, luego existe también, por no extendernos mucho, vamos a hablar un poco de ello, otros dos aspectos dentro de las costumbres del pueblo, que eran las cencerradas y las rondas, que la ordenanza va a tratar también de regular un poco y de organizar esto para evitar que se produjeran abusos. ¿Vosotros sabéis algunos saben lo que es una cencerrada? No, bueno, es que esa es otra de las costumbres también que se han perdido. Pues antes, cuando se casaba algún viudo o alguna viuda por segunda vez, ¿qué dice? No, entonces se juntaba un grupo de gente y iban a darle la noche, vamos, iban con botes a hacerle ruido, prácticamente a darle la noche de boda. Pues entonces eso era la cencerrada, en eso consistía prácticamente la cencerrada. Entonces esta ordenanza lo que van a tratar es de que dentro de un capítulo que está titulado Alborotos y ruidos por la noche, que es el artículo 31, dice, además de la prohibición relativa a cencerrada, o sea, que de hecho eso estaba prohibido, no se permite la reunión en pandillas para dar música o hacer otros ruidos que turben el reposo en las altas horas de la noche, permitiéndose únicamente la orquesta y músicas bien ordenadas previa licencia de la autoridad. Bueno, entonces hay otros aspectos también de la ordenanza que vamos a pasar un poco por encima, porque ya os digo que son 133 artículos y no nos podemos parar en cada uno de ellos, pero sí las vamos a mencionar, quizá más que nada, sobre todo por la relación que tienen con la ordenación actual que tiene nuestro pueblo, porque nos pueden servir para darnos una idea de cómo se ordenaba estas cosas que ahora mismo, estos problemas que ahora mismo estamos viviendo. Por ejemplo, pues ya existe en la ordenanza una regulación de la obra. Existía entonces un estado de las calles que, salvo algunas que estaban empedradas, la mayoría eran de tierra, entonces incluso los desagües de las casas iban directamente a las calles, entonces existía un estado de las calles bastante malo. Luego, por otra parte, cada vez que había que hacer una obra particular, había que procurar que no se produjeran molestias ni que no se cortara el paso de carruajes y personas. Entonces, las ordenanzas van a dedicar varios de sus capítulos a esto. Por otra parte, existía un gran peligro de incendios y lo que hacen las ordenanzas también es el procurar que cada vez que primero procurar evitar estos incendios y luego que cada vez que se produjera que hubiera una cooperación entre toda la gente del pueblo para intentar sofocarlo. También existe ya una regulación del tráfico, sobre todo por los problemas que podía causar de velocidad y de aparcamiento, aunque parezca paradójico. ¿Sí? ¿Queréis algo? Bueno. Luego hay otro aspecto también importante dentro de la ordenanza, que es el problema de la sanidad y el control de los alimentos. En un pueblo donde, como hemos dicho, que no existían desagües, donde el agua potable, nosotros ya conocemos el agua potable que va conducida por cañerías, pero entonces la gente tenía que beber el agua directamente de la acequia mayor, salvo algunas pocas fuentes que había. Entonces había un gran peligro bastante grave de epidemias. De hecho, hubieron bastantes epidemias en aquella época, sobre todo de tifus. Luego, por otra parte, había que procurar que las carnes que se consumían estuvieran en buen estado,
Entonces, otra de las cosas a las que va a encaminar la ordenanza es a obligar a los carniceros a que pasaran por los mataderos y por el veterinario. Por otra parte, se va a procurar hacer un control de precios y medidas. También se nombrarán barrenderos para la limpieza de las calles y a la vez que se procurará, por medio de las ordenanzas, la colaboración de los vecinos para mantener limpias estas calles. Luego el baño, sabéis que existen todavía los famosos baños de mula, que todos conoceréis, ¿no? Entonces, en un pueblo donde no existían baños prácticamente en ninguna de las casas, los baños van a formar, van a tener un papel bastante importante. Por eso, dentro de esta ordenanza se dedica bastantes capítulos también a regular los baños y son bastante curiosos. Por ejemplo, hay algunos artículos que van destinados a procurar que exista una higiene dentro de los baños, luego para también mantener la seguridad, sobre todo de los niños. Por ejemplo, el artículo 93 dice que los niños menores de 12 años no podrán bañarse solos, sino en presencia de una persona interesada del sexo respectivo. Luego también van a cuidar por la salud moral de las personas, y por eso el artículo 96 dice que las personas de un sexo no entrarán en los baños destinados para los del otro, ni abrirán las puertas cuando estén ocupados, ni harán ninguna otra cosa que desdiga la decencia. O sea que están procurando, a la vez que se preocupan de la salud física de las personas, se preocupan también bastante de la salud moral. Y luego hay otro aspecto también dentro de la ordenanza que para mí tiene bastante interés, y más si tenemos en cuenta que en el siglo pasado, en el siglo XIX, fueron bastantes, por desgracia, las epidemias que se produjeron de todo tipo, sobre todo, como hemos dicho antes, de tifus y de cólera. Entonces, por ejemplo, quiero enumeraros algunas de estas epidemias, como la que se produjo, la que comenzó el 22 de julio de 1855 y que se cobró más de 100 víctimas. Luego hubo otra de cólera en 1859, un poco antes de que se hicieran estas ordenanzas. En 1865 también hubo otra, la de 1868, y la más importante de todas, que fue ya casi a final de siglo, en el año 1885, donde hubieron más de 370 muertos a causa de una epidemia de cólera. Entonces, las ordenanzas lo que van a pretender es procurar evitar que se produzcan estas epidemias por medio de una serie de medidas sanitarias. Sobre todo para evitar las consecuencias que tenían. Y las consecuencias más importantes fundamentalmente son tres. En principio, cada vez que había una epidemia de este tipo, se produce una despoblación bastante fuerte de la localidad. Y, por ejemplo, podemos citar un acta capitular que se encuentra en el archivo municipal, que dice lo siguiente: que estando próximo el vencimiento del tercer trimestre de la contribución ordinaria y habiéndose ya ausentado innumerables familias de las de mejor posición en este pueblo, el recaudador había manifestado al señor presidente y varios individuos de la corporación la necesidad de que se designase un punto fuera de la población donde establecer la recaudación. Entendéis el problema, ¿no? O sea que existía una despoblación tal que había que sacar fuera del pueblo las oficinas de recaudación para que pudiera ir la gente a pagar. Luego, otro de los problemas que se produce, lógicamente, cuando hay una epidemia de este tipo, inmediatamente los pueblos de alrededor les cierran los caminos, entonces se produce una incomunicación y, como consecuencia de ello, una paralización de la vida económica. Y de ello nos da idea este otro texto, que también lo hemos sacado de las actas capitulares, que está en el Archivo Municipal de Mula, y que dice lo siguiente: que por varios concejales se manifestó que, sobre pretexto del cólera y la incomunicación de este pueblo con la capital de la provincia y otros invadidos de aquel padecimiento,
era exorbitante la subida que en todas las tiendas se había hecho de precio de los artículos de primera necesidad. Y previa discusión acordaron que el señor presidente comparezca ante sí a los tenderos y demás expendedores de aquello y que con sujeción a las leyes les haga las prevenciones oportunas con el fin de evitar tan escandaloso abuso. ¿Os dais cuenta también? O sea que al producirse una escasez de alimentos porque se cierran las comunicaciones con otros pueblos, entonces escasean los productos alimenticios, lo que hay es inmediatamente una subida. Cuando una cosa escasea, inmediatamente sube el precio. Entonces lo que trata de hacer el Concejo es evitar esto, y llama a los tenderos para llamarle la atención y que mantengan los precios a un nivel que pueda ser posible su adquisición. Y finalmente otro de los efectos que producen las epidemias es la deserción de cargos y la paralización de la vida política. Porque, o sea, por ejemplo, aquí se habla en alguna de estas actas que hasta hubo concejales e incluso el propio alcalde que fueron denunciados ante el gobernador civil porque abandonaron el pueblo cuando se produjo alguna de estas epidemias. Bueno, hay también, no quiero extenderme mucho más, solamente citaros algunas ordenanzas también de tipo económico. Lógicamente, en un pueblo como este, donde la riqueza se basaba sobre todo en la vida, o sea, en la riqueza agrícola, pues es muy importante regular este tipo de actividad. Entonces las ordenanzas van a dedicar varios capítulos también a esto. Y luego, aparte, existen unas ordenanzas que son las ordenanzas sobre el agua, que existen bastante a lo largo de nuestra historia y que van encaminadas a distribuir a la distribución de este bien tan preciado dentro de nuestro pueblo. Yo, por mi parte, no tengo más que deciros. Si vosotros queréis comentar alguna cosa o hacer alguna pregunta. ¿No queréis saber nada? ¿Os interesa el tema? Bueno, vale, pues nada. Hasta la próxima. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en el Salón de Cultura de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. La exposición de hoy trata sobre hojas y pliegos sueltos sobre mulas. La humilde octavilla a la que tan poco caso hacemos cuando nos la dan por la calle anunciando la apertura de un establecimiento, un partido de fútbol, un acto político o una fiesta, va a estar bien representada en los últimos 150 años en esta exposición. También en esta exposición el visitante puede admirar el gracioso bando del entonces alcalde don Eliseo Valcarce User de Guimbarda, reglamentando las peleas de gallos en el año 1883.
También el juez de primera instancia de la villa dirigió a los electores del partido para apoyar a la reina niña Isabel II. Bandas de carnaval desde principios del siglo actual en los que los bates locales como Pedro Ayala, El Gasero, Nicolás Sevilla y tantos otros hacían las delicias de la gente al denunciar pícaramente los abusos y manejos del pueblo. En esta exposición también podemos encontrar numerosas hojas políticas de diversos partidos políticos, entre los que destacan las octavillas de los republicanos y radicales socialistas luchando por el advenimiento de la República. Además, el visitante verá numerosas salutaciones y despedidas al niño escritas por don Basilio Robles, Sor María de los Ángeles Ruiz Gómez o por don Cristóbal Romero. La curiosa hojita número 8 de los exploradores de España, realizada en 1917, en la cual se pasa revista resumidamente a la historia de Mula. Multitud de bandos de San Isidro en los que sobresalen por su gracia los de Juan Antonio Bayona y Francisco Sánchez Bastida. Y le recomendamos muy vivamente que preste atención al primer impreso que se conoce realizado en Mula. Fue tirado en 1812, en una imprenta del Ejército III, imprenta de combate por Ramón Puchol. En él, el general de la Tercera División de Infantería, el brigadier don Antonio Sanz, manda un oficio al mariscal don Manuel Freire, en el cual indica los pormenores de la retirada ordenada por el segundo y sus consecuencias. Encontramos una vitrina dedicada exclusivamente al fútbol en Mula, en la cual se pueden ver folletos a partir de los años 20.
Se puede ver otra vitrina con impresos referentes al agua y heredamiento de Mula. Entre ellos destacarían el realizado sobre el pantano de la Cierva para la visita de los exploradores murcianos en el año 1917. Por último, se puede ver una serie de curiosidades como etiquetas de las antiguas fábricas de conservas de Mula, invitaciones para los bailes del casino, la octavilla en la que se anuncia la venida de Juan de la Cierva al campo de la Reaque con su autogiro en el año 31. O las poesías impresas por varios gremios de Mula en honor de la mayoría de edad de la reina Isabel II. En fin, un recorrido por una colección de impresos que de modo gráfico nos acerca a parcelas de historia con minúscula perdidas en la vorágine de nuestra historia local.